Perfecto. Bueno, entonces les decía que la idea del práctico 2 es bastante simple. Es que ustedes seleccionen un árbol, cualquiera, y que hagan una especie de recomendación de poda sobre ese árbol. ¿Mm? Puede ser, yo normalmente les recomiendo que lo hagan con, esto en realidad está mal, dice trabajo práctico 9, pero es número 2. Que lo hagan con algún árbol que tengan, ¿cómo se llama esto? En la recorrida del día 24. Y en realidad la idea es que ustedes hagan una recomendación de poda. Entonces, supónganse, eligen un fresno rojo. A ver si tenemos alguno acá para ver, por lo menos de ejemplo. Que describan qué están viendo del árbol. Eh, sí, sí, lo tenemos acá, a ver si ya tengo alguno. Creo que tenía alguno hecho. Pero la idea es que describan de un árbol X qué recomendaciones harían ustedes de intervención. Supónganse, bueno, yo encuentro en este árbol que tiene um, ¿cómo se llama? Una ramas sobre los cables o que están interfiriendo con el cableado. Entonces mi recomendación es remover aquellas ramas haciendo cortes de reducción y marcar en fotos, por eso es importante que saquen varias fotos, hacer marcas en la foto indicando dónde harían ustedes la poda. Entonces, se remueven, no sé, 5 ramas, 4 ramas, o se remueven las ramas que están marcadas en rojo en los lugares donde está marcado en rojo, por ejemplo. Esa es la idea un poco del práctico, ¿no? Que ustedes seleccionen que hagan ese trabajo. Puede ser con un árbol, como les digo, que les surja ahí de la recorrida, como puede ser con un árbol que ustedes elijan, no sé, de la vereda de su casa, de una calle céntrica que hay, supóngase, un alto tránsito y la recomendación sería remover ramas bajas. Bueno, eso lo pueden elegir, no hay problema en ese criterio. ¿Eh? Eh, Esa es un poco la idea. Eh, esa es la idea. Esto que está esto le va a quedar después en, en el aula, yo se lo voy a habilitar para que lo puedan bajar. ¿Mm? Pero esa es un poco la idea, que ustedes hagan una especie de práctica de poda con un árbol. Estamos haciendo una práctica de algún modo virtual, ¿no? Elegir un árbol, encontrar, si ustedes encuentran alguna condición por la cual el árbol no está correctamente ubicado, resaltarlo eso también. Supónganse que, yo me acuerdo que el año pasado en un caso de un árbol que estaba en la ochava, entonces la persona que hizo las indicaciones de poda en ese árbol se basó bueno, en que tal vez ese árbol no debería estar en ese sitio, pero bueno, viendo la necesidad de que no había muchos árboles en la cuadra, debería quedar ese árbol, y cuáles eran las recomendaciones como para generar el despeje necesario para el tránsito, para las visuales, si, ¿cómo es? Si, y justamente para dejarlo, ¿no? O sea, las ramas que se removían para dejarlo sin generar obstáculos visuales en esa ochava. Eh, Esa es un poco la idea. Describan eh, qué tipo de poda de las que vimos se aplica, elevación de copa, no sé, un túnel para cableado o lo que es la poda de servicio. No sé si ven, no sé, supónganse un árbol que esté con ramas quebradas, con ramas secas, bueno, si que esas se remueven. Entonces, toda esa indicación que lo puedan hacer en fotos y que después lo puedan transcribir eh, a, en palabras, ¿no? Que se pueda entender. A ver si yo les puedo. Tienen que ver dónde. Ramiro, Sí. ya se puede bajar el trabajo, porque yo lo bajé Ah, ayer. está perfecto. Bueno, buenísimo, entonces mejor. Quería buscar a ver si puedo encontrar algún trabajo del año pasado. Vamos a buscar.
Eh, Vamos a buscar alguno del año pasado. Mm, a ver, así que, bueno, ven acá, por ejemplo, ahí está la especie elegida, este surgió de la recorrida, me imagino porque es negro verde, así que debe haber surgido de la recorrida. Eh, una explicación, bueno, el árbol está en estado general bueno, no se observan signos de plagas ni ramas secas ni quebradas. Indica si la selección está adecuada o no en función para ese sitio. Y fíjense que cuando empieza a describir el tipo de poda, ven, en la imagen está indicada un poco las ramas que se podarían. Entonces tenemos podas de eliminación de ramas en lugares que por su, como dice, por su crecimiento engancharían cables en la bifurcación de las mismas, ramas que tienen que ver con la elevación de la copa y ramas que pudieran interferir en la iluminación. Esa, en este caso, es bastante simple, con una sola foto ven que ya hay una indicación clara de cuáles serían las ramas a podar o el sector a podar. No me viene algún otro más para escribir. Pero esa es más o menos la idea. Vamos a ver otro más, por ejemplo. En este caso, un fresno. Observen que hay cableado, entonces la recomendación es remover esto acá, este sector de copa. Eh, Eso que marca como altura en rojo es la altura mínima de despeje para no interferir con paso peatonal, por ejemplo. La remoción de estos chupones que están acá, estos que están acá desde abajo, desde la base, junto con en rojo marcadas ramas que están en esa zona por debajo de esa línea roja. ¿Eh? Bueno, eso así de simple, con una descripción general de lo que ustedes ven. Eh, si ven alguna enfermedad, si el árbol está en el sitio correcto o no, también pueden describirlo. Supónganse esto está en una, pareciera que está en una ochava, ¿no? Los dos árboles están en una ochava, probablemente no sería un sitio adecuado para que ese árbol estuviera ahí, ¿no? En principio, recuerden que en las ochavas tiene que tener libre visibilidad. Pero en muchos casos se puede resolver elevando la copa y se genera esa visibilidad que de otro modo no la tendría. Pero bueno, eso es lo que les pedimos que hagan, ¿no? Que tengan, eh, que encuentren en un ejemplo con un árbol, hagan este caso práctico, decir, bueno, yo tengo este tipo de problema, ¿cómo lo resuelvo con poda este tipo de problema? Bueno, eso. Bien. Bueno, ¿se entiende más o menos eso? No es nada complejo. Sí, se entiende. Es bastante simple. Bueno, si quieren vamos a arrancar con la clase de hoy, así tratamos de meternos en temas muy rapidito. Bueno, vamos a arrancar con lo que es riesgo. En realidad, sabemos que, digamos, los árboles ya sabemos que nos prestan servicio, pero en muchos casos, recordamos que están en el ámbito urbano y que esa situación de estar en el ámbito urbano implica que a veces árboles que ya vimos suelen estar en situaciones de estrés, suelen ser alterada su estructura, a veces por poda,
a veces se altera a nivel del sistema radicular por construcciones, por excavaciones, por estar zanjeo para en redes de servicio. Bueno, todo eso altera el estado inicial o el buen estado de un árbol, ¿no? Ese tipo de situaciones a veces derivan o desencadenan la caída parcial o total de los árboles, ¿no? Y muchas veces esos árboles tienen indicios de que puede pasar algo, es decir, de que hay riesgo de que ese árbol se caiga o tenga un fallo. En realidad hablamos de que el árbol puede fallar para generalizar un poco y englobar en ese término de fallar que la falla puede ser el árbol entero o una parte del árbol. Lo que sí es cierto que las probabilidades de que un fallo ocurra en general son bastante bajas, ¿no? Es decir, comparado con otras situaciones, si uno evalúa, cuando encontramos bibliografía en estudios que se han hecho, es decir, bueno, cuántas muertes por cada, no sé, 100.000 personas se deben a que fue aplastado por un árbol. En realidad son mucha menos que otras situaciones que son altísimas, como accidentes de tránsito, como hasta incluso situaciones fortuitas como puede ser la caída de un rayo. Y en realidad muchas veces, insisto, esto está dado por mal manejo en general, o mal manejo o una mala gestión de los árboles. Por eso hacemos mucho hincapié con esto de la poda, con ser muy conservadores en cuanto a la intensidad de poda, a ser criteriosos, a tener un objetivo claro, porque todas esas acciones que a veces se hacen mal, porque en general se hacen mal, desencadenan en el mediano o largo plazo este tipo de problemas, ¿no? Bueno, diferencia entre riesgo y peligro. Decimos que el riesgo es la combinación de la probabilidad de que un evento ocurra y la severidad potencial de sus consecuencias. Por otro lado, el peligro es la probabilidad de la fuente de daño. Es decir, un peligro en un árbol es la parte del árbol identificado como fuente de daño. Es decir, ¿qué es peligroso? Peligroso es una rama, por ejemplo. Pero para que eso sea un riesgo, se tiene que sumar otra situación más, se tiene que combinar otra situación más, que es que la probabilidad de que un evento ocurra. Es decir, el riesgo aumenta cuando yo tengo una rama grande, pero eso aumenta cuando esa rama tiene, digamos, es una rama enferma, ahí está aumentando el riesgo. Una rama enferma significa que esté podrida, por ejemplo, o que esté parcialmente quebrada. Y además, tiene que haber un blanco, digamos, ¿no? Un blanco o una diana, a veces se dice una diana, es decir, tiene que haber algo que magnifique eso. Ejemplo, ¿a qué le llamamos blanco? Bueno, fíjense, si yo tengo este árbol en esta situación urbana, y supónganse que este árbol está, en este caso está... Perdón. No estás iba a decir lo mismo, no estaba presentando. No estás presentando. Yo pensé que estaba así a capela nomás, pero... No. Ni hablar. Yo me venía... Ya cuando dijo fíjense es porque no estaba. Parate un cacho, parate. Yo pensé que estaba presentando. Bien, disculpa. Bueno, vamos de vuelta entonces. Vamos a lo importante. Entonces, les decía que... Ahí sí están viendo. La diferencia entre riesgo y peligro, algo puede ser peligroso, pero puede ser que no sea riesgoso, digamos, o que tenga bajo riesgo, ¿no? Y se tienen que combinar otros factores, como por ejemplo, la severidad, digamos, de potencial de las consecuencias, es decir, de eso cayendo, ¿no? Si una rama pesada
es peligrosa, siempre una rama pesada es peligrosa, pero el riesgo va a depender de la probabilidad de que esa rama se caiga. Y además va a depender de dónde va a caer, ¿cierto? Es decir, a qué va a afectar. Y esto un poco lo ejemplifica. Es decir, un árbol con una rama quebrada, si este árbol de acá tuviera esta rama, supónganse quebrada, bueno, las probabilidades de que el riesgo de esto es mucho más alto que esta rama quebrada. ¿Por qué? Porque el riesgo siempre está asociado a un blanco. En este caso, el blanco, ¿cuál es? De que esa rama se caiga. Bueno, hay una casa, hay vehículos, hay una vereda, hay asfalto. Entonces, las chances de, si esta rama cae, que lastime a alguien, son mucho mayores que si ocurre esta rama que está en el medio del bosque donde no anda nadie, o andan eventualmente algún transeúnte o algún animal, ¿cierto? Acá las chances de que le pegue algo y que lo dañe, sea una persona o un bien, son mucho más altas. Y también eso, no es lo mismo tener un árbol, supónganse, dentro de una misma ciudad, en la vereda de un colegio, en el patio del hospital, que tener ese mismo árbol en una calle residencial donde el tránsito es mucho menor. O sea, eso se toma en consideración, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a hablar de riesgo. Algo peligroso se convierte en algo riesgoso. ¿Cuáles son los tipos de riesgo que podemos encontrar con los árboles? Bueno, hay algunos que los podemos ir digamos, viendo, que son los conflictos que aparecen con infraestructura. Ejemplo, ramas que estén en contacto con cables de alta tensión o de media tensión y que eso produzca una descarga o un puente eléctrico. Bueno, hay riesgo ahí de electrocución, por ejemplo, riesgo de muerte. Cuando hay fallas estructurales del árbol, el riesgo de que se caiga todo el árbol o una parte del árbol debido a una debilidad estructural en el árbol. Y eso lo vamos a enganchar con lo que viene después, que es la compartimentación. Explicar lo que es la compartimentación. La falla estructural tiene que ver con una debilidad mecánica del árbol, es decir, una pudrición que fue pudriendo parte del tronco de la rama y esa rama ahora soporta menos peso. Entonces, ante un evento de viento, esa rama tiene mayor probabilidad de quebrarse que si no estuviera con esa pudrición. Otros conflictos, alergias, son algunos. Esto yo lo tomo con pinzas. Las redes eléctricas que vimos recién. El fuego también, asociado a la electricidad. La caída de frutos puede ser un riesgo. Te van a decir, bueno, ¿qué es riesgoso? Si alguna vez vieron el tamaño de un cono de la Araucaria bidwilli, no sé si lo vieron, pero creo que ahora vamos a buscar alguna foto. Sí, son gigantes. Son gigantes. Yo, de hecho, vi en el Hospital Militar de Paraná, cayó uno sobre un auto y lo liquidó. Bueno, nosotros, en un lugar que yo trabajaba antes, que era un vivero, que no funcionaba más como vivero, había unas grandes, y un día, en una persona que teníamos que hacer un poco de limpieza, qué sé yo, hasta un día de viento, rastrillando, cayó una y le cayó cerca, y la pesamos, y pesaba 7 kilos, y cayó de 10 o 12 metros de altura, o sea que eso es un problemón. Y después me ha pasado de ver, yo ahora le voy a mostrar algunas fotos, pero me ha pasado de ver, había una muy grande que yo la hice sacar, estaba en el bicicletero de un colegio secundario, de un primario, estaba abajo de 2 araucarias. Y era, cuando fructificaba, no era todos los años, pero cuando fructificaba era todo un tema porque había que disponer de una grúa y de personal para ir a sacar esos frutos. Hasta un día, bueno, decidimos sacar las plantas porque era un problema. Pero bueno, estos son algunos de los tipos de riesgos que pueden aparecer con los árboles. ¿Cuáles son las fallas estructurales? Bueno, a nivel del tronco pueden ser
cortes o heridas, cavidades, aberturas, este tipo de cavidades que se provocan, a veces arrancan como esta, por ejemplo, en una herida, ¿sí? En un daño ahí, no sé, lo que sea, lo que haya sido, y comienza una pudrición y se empieza a pudrir todo el tronco del árbol. Esta cavidad también, ven ahí, una rama que en algún momento se cortó, se habrá quebrado, y comenzó una pudrición en ese sector, avanzó hacia el tronco. Pero básicamente las fallas estructurales están dadas por eso, digamos, en el tronco, en las ramas, por cavidades, aberturas, o por grietas también puede darse. A veces uno de los indicios que tenemos de una falla estructural son las fructificaciones de los hongos. Un hongo, la fructificación de un hongo, me está indicando que adentro hay un patógeno que está degradando la madera. Lo que no quiere decir que automáticamente uno asocie eso a que ese árbol hay que sacarlo, sino que merece la atención. Y merece un análisis más detallado. También la inclinación es otra característica de riesgo, ¿no? Para analizar. Nosotros sabemos que los árboles generalmente tienen un eje perpendicular a la base donde están, que lo sustenta. Y estas inclinaciones, como en este caso del árbol, se pueden deber principalmente a dos tipos de causas. Una inclinación natural, porque el árbol busca la luz que que por competencia le está generando otro árbol, le retasea por competencia otro árbol. Imaginemos que acá tenemos otro árbol. Entonces, la luz del sol viene de allá, lo obliga a a buscar la luz, pero como vimos cuando vimos la poda, los árboles reacomodan o reconfiguran mecánicamente su estructura, y acá en este se ve en parte, ven que hay un rebalanceo de la copa en función de esta inclinación. Pero esta inclinación puede haber sido que el árbol se haya movido, supónganse un árbol que fue alterado su sistema radicular en una poda de raíces, en un zanjeo, y en una tormenta de viento y lluvia. Recuerden que la lluvia en exceso cambia las condiciones del suelo, digamos, ablandan, por decirlo de algún modo, el suelo, y la fuerza sumada a la fuerza del viento puede que haya un movimiento del árbol que lo puede desprender completamente o a veces inclinarlo. Y eso, el árbol puede haberlo corregido, esa inclinación, y es de alguna manera una disminución del riesgo. Si no corrigió eso, es un árbol que puede estar generando un riesgo de caída porque tiene una inclinación no corregida. Bueno, ¿por qué es importante valorar el riesgo? Es decir, valorar es de algún modo ponerle números. Es decir, bueno, esto es muy riesgoso, es más o menos riesgoso, o no tiene riesgo cero no existe nunca, o si el riesgo es bajo. Para que haya riesgo cero no tiene que haber árboles. Como si usted dice, bueno, ¿cuál es el riesgo del tránsito vehicular en la 9 de julio? Para que haya riesgo cero no tiene que pasar autos. Nosotros podemos decir, riesgo alto es, bueno, no controlamos, dejamos que los semáforos, no haya semáforos, no controlamos velocidad, que pase lo que sea. Cuando vas a cruzar la calle, las chances de que te maten son altas. Si vos pones radares, controlás velocidad, ponés inspectores de tránsito y ponés semáforos, disminuís el riesgo porque estás sometiendo a que las personas se ajusten a la norma para que justamente haya mayor seguridad vial. Con los árboles pasa más o menos lo mismo, es decir, la evaluación de riesgo nos va a poner en situación de qué condiciones tiene el árbol, y si es necesario extraerlo o a veces disminuir el riesgo con algún trabajo, una tarea de poda, por ejemplo, ¿no? A veces no es necesario extraerlo, sino tal vez con una corrección con poda, reacomodar la estructura y no se necesita extraerlo, pero reducimos el riesgo. Supónganse que yo tengo una rama sobredimensionada, bueno, tal vez puedo hacer esa reducción para corregir ese riesgo. Este ejemplo sirve cuando vieron que la otra vez veíamos, yo cuando les mostré poda,
y hacía el ejemplo de ese montecito de eucaliptus que veíamos las copas con colores, y veíamos que las copas del extremo eran como más gordas, y los de adentro eran como más finito y alto, es decir, por la competencia por la luz, el del medio priorizaba la elongación y tenía copa arriba. Es decir, como, ¿se acuerdan? Era una Sí, arbolito así, y los laterales, como recibían más luz, eran una cosa más así. Y yo les decía que si yo decidía sacar estos, automáticamente el riesgo de que se caiga de fallo del árbol, de este árbol, aumentaba. ¿Por qué? Porque las compensaciones que tenía de la energía dinámica que es el viento de este árbol, era asociada a los vecinos que tenía circundantes que de algún modo también lo habían condicionado a crecer de ese modo. Ahora esos vecinos no están, ahora la exposición al viento es plena, entonces ahí aumenta el riesgo. En ese aumento de riesgo, en una evaluación, probablemente las conclusiones sean: una puede ser la extracción, porque el riesgo puede ser alto, o no, o tal vez no sea una extracción, sino corrección con poda de esta nueva estructura. Bien. Entonces, lo que hacemos cuando hacemos una evaluación de riesgo es, de algún modo, determinar si una planta merece alguna intervención para corregir un desvío. Es decir, tiene un riesgo alto, merece extracción, listo, se saca. No, el riesgo no es alto, es un riesgo moderado. Bueno, ¿cómo puedo hacer, qué mecanismo tengo para reducir el riesgo moderado a un riesgo bajo, por ejemplo? Bueno, podar estas dos ramas, reducir la copa, no sé, lo que sea. Esas son mecanismos de evaluación de riesgo, y en esa evaluación justamente de recomendación. ¿Qué nos permite eso? A pesar de que la evaluación de riesgo es bastante compleja porque depende muchísimo del operario, es decir, de la capacidad del desarrollo, de los conocimientos de quien está haciendo el análisis o la evaluación. Es muy subjetivo, en general. Pero de algún modo sirve para un poco perderle miedo. Uno enseguida asocia una planta que tiene un ahuecamiento, una pudrición, con un riesgo: no, esto se va a caer. Y a veces no es tan así. Uno evaluando ciertas condiciones del árbol, llega a la conclusión de que a veces ese riesgo no es tan elevado, y que conviene sostenerlo. Y la otra cuestión que también es importante: a veces tenemos árboles con riesgo elevado, pero que tienen un valor histórico o patrimonial. Entonces, si ese árbol es riesgoso, pero tiene un valor histórico y patrimonial y amerita conservarlo, tal vez es correcto tomar medidas de aislación, decir, mirá, establecemos un perímetro, supónganse, no sé, doy un ejemplo bobo, en la plaza de Junín, no sé, hace 80 años plantaron un retoño del pino de San Lorenzo. En casi todos los lugares del país hay un retoño del pino de San Lorenzo. O el algarrobo abuelo de no sé dónde, que tiene 450 años. Bueno. Pero si esa planta, en la evaluación, refiere un riesgo alto, pero no amerita sacarlo porque justamente tiene un valor histórico y patrimonial, sí amerita que tomemos otras medidas. Las medidas que se puedan de corrección, bárbaro. Y cuando no son medidas de corrección, de aislación. Es decir, bueno, en este sitio se hace un cercado y se pone una cartelería que indique por qué está ese cerco, para protegerlo, ¿no? Y para que nadie no se disminuya el riesgo porque evitas que entre gente, ¿no? Bueno, yo les voy a mostrar dos ejemplos que nosotros hemos hecho con evaluación de riesgo. Con dos metodologías. Una que era más bien expeditiva, es decir, cuando uno tiene que evaluar riesgo a nivel general, donde son muchos árboles,
hablamos de 500, 600, no sé, 1000 árboles, 300 árboles, 200 árboles, en general lo que se hace es una evaluación de riesgo, se denomina una evaluación visual rápida. Hay como tres niveles de evaluación de riesgo, es decir, un nivel, como el que lo estoy comentando, visual rápido, donde se revisan los árboles de manera visual, hay una total subjetividad del operario, y para eso es clave que la persona que hace la operación tenga los conocimientos, o sea, esté capacitado. Y el objetivo de eso es descubrir, porque a veces es difícil, si yo tengo que evaluar con metodologías puntuales, árbol por árbol, no solamente es costoso, sino que es eterno. Imagínense evaluar un parque donde hay 300 árboles, sería costosísimo y lo demoramos 4 años. Entonces lo que se hace es una evaluación visual rápida inicialmente, donde se evalúan ciertos criterios que son más o menos los que vimos recién, de todos los árboles, donde el tiempo de revisión de cada árbol es relativamente poco, 5 o 6 minutos nomás, pero si uno encuentra un árbol donde hay dudas, o uno dice, mira, acá yo tengo duda de que esto pueda ser más peligroso de lo que me parece a simple vista, y merece un análisis un poquito más finito, ese árbol se registra, y después se hace sobre esos árboles registrados, una evaluación de nivel 2. La evaluación de nivel 2 es un poquito más intensiva. Vamos a ver, en este caso, una visual rápida y una de esas de nivel 2, donde vamos más específicamente al árbol, con más detalle. Yo se lo voy a hacer rápido, porque si no se lo hago rápido podemos estar 4 días. Y después hay una tercera evaluación que casi no se hace porque en esa aparecen el análisis del riesgo con instrumental específico. Y el instrumental específico es como si, a ver, usted va al médico y dice, che, me duele la panza, y el médico ¿qué hace? ¿Cómo los revisa? Te revisa, no sé, te toma la presión, no sé, te oculta, no sé, te palpa la panza, bueno, bárbaro. Si el médico tiene dudas, en su diagnóstico te dice, bueno, mirá, hacete una ecografía, por ejemplo. Bueno, eso sería pasar de un nivel 2, que es cuando el médico te revisa en consultorio, a nivel 1, que es, bueno, ya hay un instrumental que te hace, en este caso, una ecografía para ver tejidos internos, lo que sea, o órganos. Esto es lo mismo. Hay instrumental, hay resistógrafos que miden la resistencia que genera la madera al ingreso de una especie de mecha, de punta. Se entiende que una madera sana es más resistente que la madera débil. Entonces, esa resistencia se marca, el aparato lo grafica, y cuanto más resistencia, más sana es la madera, cuanto menos resistencia, se entiende que hay una madera degradada. Y después hay especies de ecógrafos que también hacen una especie de ecografía de la madera, del tronco. La salvedad que les toca hacer con esto es que es costoso, y que por el hecho de ser costoso hay que ser muy preciso en que ese árbol en realidad lo necesite. Y después la otra cosa es que tampoco es que tienen la super precisión, porque deberíamos hacer, supónganse, uno cuando hace un reflectógrafo, imagínense que uno lo hace en un determinado lugar. Habría que hacer muchas de esas posiciones de medición para justificar el trabajo. Y después que lo tiene que ameritar el árbol. Yo creo que eso es muy específico de algún grupo de árboles. Bueno, en esto que yo les voy a mostrar ahora es voy a mostrar esta y otra más. Una evaluación de riesgo en una reserva natural urbana. Lo primero que hicimos fue, esta es la reserva, ustedes ven esto que ven acá, todo esto es,
Es agua, es una laguna esto. Todo esto sí es agua. Y lo que ven en verde, naranja y rojo es tierra. Y lo que hicimos fue dividir en distintos sectores, cada número es un sector, el sector 15, el 10, el 11, el 9, el 8. Cada uno de los sectores se los clasificó en las zonas de riesgo, es decir, es el riesgo asociado, pero en la zona en general. Entonces, supónganse, riesgo bajo en estas zonas de acá. Bueno, bajo riesgo porque en realidad hay muy pocos árboles y hay muy poco tránsito de personas. En las zonas en rojo tiene un riesgo alto, ¿por qué? Porque hay muchos árboles y son zonas de uso intensivo. Sectores de parrilla, sectores de playa y demás. Entonces, vieron cómo yo no hablo de peligro, sino de riesgo, y el riesgo lo asociamos siempre con el uso. Bueno, definido eso dentro de cada zona, hicimos un análisis de riesgo árbol por árbol, en una planilla como esta, donde se registraba supónganse, en esta planilla tenía como tres criterios. El criterio del entorno y el ambiente, entonces analizábamos profundidad, pendiente, exposición al viento, y se va categorizando 0, 1, 2, 3, se pone como un puntaje. Después el otro criterio era la forma del árbol, entonces analizamos la fase de desarrollo del árbol, tamaño de la copa, tamaño de las ramas, número de tronco, la verticalidad, la raíz. Hay cosas como la raíz que, en realidad hay cosas que a veces ni ponemos, porque yo no estoy viendo todo el sistema radicular. Entonces analizamos lo que estamos viendo. Por eso le decía que esto es muy subjetivo, pero en cierta manera funciona, es decir que es esto mejor que nada. Es decir, cuando uno empieza a entrenar el ojo, un operario que en esto tiene entrenamiento, enseguida encuentra cuestiones que a veces a alguien que no está con el ojo entrenado no le resultan llamativas y a otra persona sí. La persona que tiene entrenamiento le sirve. Bien. Y por último, el estado del árbol en general, o sea, los defectos. Entonces, por ejemplo, si el árbol estaba vivo, o sea, verde, si es vivo, moribundo, si que estaba decrépito o está muerto. Entonces eso va dando puntaje. El estado de la raíz, el estado del tronco, de las ramas. Con ese puntaje se hacía una valoración de riesgo sacando lo que se llama un índice de riesgo que se sumaban esos puntajes por cada uno de los criterios. Supónganse el entorno ambiental, se sumaba el puntaje, entonces supónganse que el puntaje daba 8. Y se multiplicaba por un factor de ponderación, esto no importa que lo sepa, no calienta, pero se lo trato de explicar. Para el entorno era 0,1, para la forma, que es la forma del árbol, era 0,3, el factor de ponderación, y para el estado era 0,6. Ese índice de riesgo, que salía de esta formulita, si daba menor a 1,5 era el riesgo bajo, si daba entre 1,5 y 2 era el riesgo medio, y si era más de 2 el riesgo era alto. Entonces, por ejemplo, yo le muestro una imagen del sector 4, que es este de acá, y que es esta foto, que es un grupo de eucaliptus, que si se fijan ya el sector nosotros lo marcábamos como rojo porque era un sector que de alto riesgo porque hay árboles asociados a un uso. Parrillas, no se ve acá en la foto, pero hay juegos de niños y demás. Pero el análisis que hacemos árbol por árbol nos daba, fíjense el índice, en todos menor a 1, o sea que el índice de riesgo era bajo, de árbol por árbol, ¿no? En otro sector, que era el sector 10, fíjense que aparecen grupos de árboles, por ejemplo acá estaban arriba de 1, pero menor a 2, es decir, índice de riesgo medio. Básicamente asociado a que árboles que estaban sobre la costa, árboles que sometidos a la crecida, como se ve en esta foto, crecida y bajante de la laguna, y por ejemplo el oleaje del viento fue barriendo, fue erosionando, y en algunos casos nos encontrábamos en estos árboles que estaban sobre la costa,
pescadores que hacían fuego sobre el tronco, eso lo habrán visto, ¿no? Fuego sobre el tronco y se va quemando todo el tronco y queda todo hueco. Entonces eso son indicadores de riesgo, ¿sí? De riesgo medio y de riesgo alto, que después en esta ponderación que va haciendo esa fórmula, termina dando un riesgo alto. En general, después de casi 1000 árboles evaluados acá, de todos los árboles, fíjense, el riesgo de caída en general era bajo, el 88% daba menor a 1,5, y el 12% era un riesgo medio alto. Les voy a mostrar otra, a ver si... No, bueno, esta es bastante viejita, pero les voy a mostrar otra más nueva. Este año. Para la municipalidad de una calle. A ver dónde está. Ustedes, por favor, si no se entiende algo, me preguntan. Paran y me preguntan. Bueno, esa es la calle, es una calle que va copiando la vía. De un lado hay viviendas, de este lado a la izquierda. A la derecha está la vía y por ende no hay construcciones, hay todo espacio verde. Y va un canal fluvial pegado ahí al arbolado. La mayoría de estos árboles son sóforas. Sóforas de unos 70, 80 años, que no han tenido grandes problemas de poda, pero ya empieza a haber algún problema de problemas sobre todo de pudriciones y demás. Bueno, fíjense, el total son, ven que hace como una curva acá, bueno, de esto así, de donde está la manito, son 1, 2, 3, 4 cuadras. 112 plantas, donde el 80 de 112, el 70% son sóforas. El resto, las que ven ahí, las más viejas son sóforas, el resto de las plantas son plantas de menos de 40 años. Ahí están los árboles, la ubicación, en colores, el amarillo son sófora. Y lo que nosotros hicimos fue una metodología distinta a la que vimos recién, que usaba ponderaciones, pero sigue siendo una evaluación visual rápida, es decir, tenemos una aplicación donde registramos, por ejemplo, el estado fitosanitario, bueno, regular o malo, el equilibrio del tronco, ¿está recto o está inclinado? La copa, ¿uniforme o desuniforme? ¿Hay defectos en la parte aérea? Se registran, si hay fisuras, la más importante, ¿no? Si hay varias, se registra la más importante. Cavidades, deformaciones, bueno, lo que aparezca. Sacamos una altura promedio, le medimos a la altura 5 o 6 árboles para sacar una altura promedio. ¿Para qué nos sirve esto? Porque ustedes, como vieron, de un lado hay viviendas, del otro no. Entonces, si este árbol mide 16 metros y la vivienda del otro lado está a 18 metros, si este árbol cayera, no provocaría daño sobre la vivienda, lo que no quiere decir que no genere otro daño. Pero no sirve para analizar eso. Bueno. A partir de eso, hicimos una tabla donde pusimos el riesgo en alto, medio, bajo, en función del análisis de estos criterios que le vengo nombrando. Equilibrio de copa, defecto de la parte aérea, defecto en las raíces, si hay un plato levantado, si las raíces están cortadas, si hay raíces estrangulantes, si hay presencia o no de hongos. Los blancos, el blanco principal, si son peatones, automóviles, una vivienda. Bueno, observaciones, qué intervención se recomienda, y en función de eso, entonces, riesgo medio, alto, bajo. El riesgo alto es, hay indicios de un fallo inminente del árbol o de alguna de sus partes con alta probabilidad de afectar bienes o personas. Árboles muertos, grietas, ahuecamientos severos, partes muertas de considerable tamaño, afecciones severas en raíces. Bueno, riesgo bajo, riesgo medio. ¿Qué encontramos? Entonces voy rápido porque si no, no vamos a terminar. Pero las sóforas,
mayor proporción estaban en riesgo medio y alto. O sea, el 42, casi 43% de los árboles estaban en riesgo medio y riesgo alto, 22% de los árboles. Pero obviamente, la proporción alta era de sófora, el conflicto grande era con la sófora, ¿no? Ejemplos: una rama parcialmente muerta. Entonces les voy mostrando. Esto es un ahuecamiento, fíjense, hay un martillo de goma, un ahuecamiento. Cambio muerto con refuerzos. Ven que hay eso es muerte cambial. Uy, madera muerta, pero hay refuerzos. Es como una especie de labio que se va formando, intenta cerrar eso. Básicamente es como un refuerzo estructural, ¿no?, que generó el árbol. Pero esto es un problemita porque arranca casi desde la base, ¿no? O sea que esto me está indicando que tal vez hasta el sistema radicular tenga esta pudrición. Bueno, ¿y qué en las recomendaciones, en función de estos análisis? Insisto, esto es totalmente subjetivo, y esto hay que confiar en el que hizo el análisis, que soy yo. Pero como yo les digo, uno empieza a entrenar el ojo. De los 112 árboles, hay 33 que yo recomiendo extraer, de los cuales 27 son sóforas, y 60 que no, que recomendamos hacer. Uy, se me olvidó eso. Que recomendamos hacer poda. En otros casos hay extracciones por árboles suprimidos también, bueno. Pero les voy a mostrar qué hacíamos nosotros, o qué hice yo. La tabla, con toda esa información que yo fui recopilando, es árbol, por ejemplo, del árbol 1, estado fitosanitario, equilibrio de tronco, bueno, todo lo que yo iba viendo, registraba cavidad en una de las 4 ramas primarias, intervención recomendada, seguimiento de la cavidad. Recomendación ninguna, era poda, extracción o ninguna, en este caso era ninguna, riesgo medio. Vámonos a otro, por ejemplo, uno de el 17. Sófora, estado fitosanitario malo, tronco correcto, copo uniforme, pero hay cavidad. Y cuando vamos al detalle dice cavidades en cuello, hueco a martillo. Hueco a martillo significa que cuando el martillo de goma yo lo uso para sondear el tronco. Es distinto el sonido de un tronco hueco, pruébenlo, con cualquier cosa que esté hueca y una cosa maciza. El retorno del hueco es distinto. Cuando uno entrena el oído se da cuenta o puede inferir de algún modo que hay una pudrición porque está hueco adentro. Pudrición en ramas secas. Parece poca pared remanente en la base. Eso significa que la pared remanente le llamamos lo que queda vivo. Ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, extracción o reducción. La recomendación, extracción o reducción de altura, riesgo alto. Y justamente la recomendación es la extracción y el riesgo es alto. Bueno, y así podemos seguir. Hay 112 para elegir, pero esta tabla, este es un laburo que yo hice para la municipalidad, le debe servir al municipio para saber qué tiene que hacer árbol por árbol. Están todos. Y después tiene planos, mapas. En este caso va a encontrar árbol por árbol, cuáles son los que en rojo para extraer, y en verde los que tiene que podar, y en gris lo que no le tiene que hacer nada. Ramiro, sí. ¿Podés volver a la tabla anterior? Dale. Ahí en ese caso, los ejemplares que tienen un riesgo bajo, pero igual recomendás la extracción, es porque hoy por hoy, digamos, no tienen, digamos, riesgo, pero a futuro se evalúa que va a tener un riesgo potencial. Yo sabía que me iban a preguntar eso. No. Mirá, tiene que ver, fíjate, Acer negundo. Yo les dije que todos los Acer eran menores de 40, los árboles que no eran sófora eran menores de 40 años. Estado regular, tronco inclinado, copa desuniforme. Y fíjate que dice codominante de la base, es decir, es un árbol de poca forma. Tiene codominante, significa que tiene muchas ramas ya desde el brote, desde la base. No.
Ahora voy a buscar la foto, a ver qué ejemplar es el número 12 y el 13, también, 12, 13 y 14. Fíjate que son Acer y una Sófora que es el 14. Ahora los vamos a buscar y les voy a mostrar la foto. Hacerlo, a ver, para. ¿Dónde estaba la Muni? A ver si está acá. 12, mirá. En el 13 no la tengo la foto, pero el 12 sí. Bueno, es como está el árbol. Claro. Es decir, es un árbol. ¿Cómo llevas esto? Y además está suprimido, porque no se ve en la imagen, pero los dos laterales son más grandes. Entonces es un árbol que no tiene chance. Eh, Nada, no es un árbol interesante para continuar. Acá fíjense que están las fotos no son árbol por árbol, pero sí tenemos, ¿ven? Ahuecamientos, madera en pudriciones o blancos son hongos. Miren ahí, por ejemplo. Un ahuecamiento, fíjense, entró casi todo el martillo en la base del tronco. Eso sí es un problema a tener en cuenta. Fíjense, es el árbol número 9. Vamos a buscarlo en la tabla. Fíjense que no está indicado para extraer. Este sería. Pero fíjense que dice cavidad en cuello, viene a martillo. Eso significa que yo, cuando los sondeo a martillo, esa cavidad no avanza hacia arriba. Hay cavidad en ramas secas y también colgadas. No, ese es el 10, perdón. Cavidad en cuello y viene a martillo. Recomiendo podas secas y monitoreo. ¿Por qué? Y fíjense que dice monitoreo en esta columna y dice sí. Significa que esos árboles que están indicados para monitoreo son árboles que tienen un riesgo medio, en algún caso alto, pero yo no recomiendo la extracción, pero sí monitorearlos. Es decir, que el año que viene deberíamos ir a revisar ese árbol nuevamente y ver si hubo algún cambio significativo. Por ejemplo, si yo viera el año que viene grietas, por ejemplo, en la base del árbol, bueno, me hace pensar de que este árbol se está moviendo el plato radicular, por ejemplo. Grietas en el suelo. Pero hay muchos de acá que son, a ver, estoy pensando en otro que tenía una cinacina también. ¿Dónde está? Cinacina, 60. Vamos a buscar la foto, ¿verdad? 60. ¿Ese está? Había dos cinacinas, yo creo que. Miren esto, por ejemplo, ¿ven? Fíjense, dos troncos desde la base. Acá hay una pudrición importante, ¿ven? Miren cómo está esto, grieta. Esto uno pensaría, bueno, hay que sacarla. La verdad que el árbol no era muy alto. Es un árbol de unos 3,5 metros, 4. Es decir, que el riesgo es bajo de eso, porque no es un gran volumen de madera si cae. Si hubiera un fallo, se partiría. Es decir, fíjense que esto cae hacia el lado del canal, no hacia la calle, que es el mayor riesgo. Esta grieta que ustedes también ven ahí se ve el canal. Está por acá la grieta, por este lado. Entonces no es algo que uno me hiciera pensar, hay que sacarlo. Pero bueno. Les decía entonces, en los planos, en las mapas, es las extracciones y esto también permite hacer una visual rápida, ¿no? Es decir, fíjense que yo acá tengo indicado individuo por individuo, desde el 1 hasta el 112, riesgo alto, medio, bajo. El siguiente paso acá es, y fíjense los ejemplares a monitorear anualmente, esos que aparecían en la columna que decía monitoreo sí, acá están. Es decir, el municipio sabe acá dónde tiene que ir, qué árboles tiene que ir a mirar el año que viene. Porque son esos como que tienen un ahuecamiento, pero que decidimos no extraer. Uno en una evaluación de riesgo considera varias cosas. ¿Por qué? Esta es como una especie
¿cómo decirlo? De algún modo es como una calle emblemática. Es la calle de las Sóforas. Entonces, yo tengo que tener el cuidado también de ser muy preciso en qué árboles extraer, y no solamente en extraer, sino cómo voy a reponer eso. Entonces, el objetivo acá fue decir, bueno, de esos 27 los vamos a marcar a todos para extraer, que estaban recomendados extraer. Se empezó sacando los que estaban de extracción inmediata, que eran árboles muertos, que eran 3 o 4, y hay un plan para ir sacando 27, 20 y pico restantes. Y reponer. Donde corresponda, reponer. Y reponer con software, para mantener esa identidad de esta calle. Pero tal vez muchos de estos de punto naranja que decimos monitoreo, tal vez dentro de 4, 5, 10 años sean árboles con chances de, o sea, que pasen a ser de extracción, ¿cierto? En próximos análisis pasen de ser árboles de monitoreo a árboles de extracción, ¿no? Uno también analiza el historial. Como yo vivo acá y hace 20 y pico de años que evalúo árboles o que conozco, sé que esa zona son árboles que se comportan, en general la especie se comporta muy bien con las tormentas. Eventualmente puede haber algún árbol caído, pero no es lo habitual. Y son árboles con muy bajo, no han tenido muchas intervenciones de poda, mucho manoseo. Por lo tanto, no se alteró tanto la copa. Ramiro, y Sí. digamos, ¿cuáles son los vientos predominantes ahí, viendo la imagen anterior? Acá son, ¿ves que dice norte? Esos son los Ujú. vientos predominantes, son del lado norte. O sea, Norte o noreste, podrían ser de acá de frente. Por eso digo que yo en esa evaluación lo considero esto, la exposición es total prácticamente a los vientos predominantes, y nunca han tenido grandes problemas. Entonces, ¿por qué? A ver si podemos ver en alguna foto más en detalle. A ver si me parece la primera, sí. No sé. Bueno, vamos a ver si la primera lo vemos. Bueno, no es muy claro, pero ¿qué pasó? Los árboles del lado derecho, al no tener restricciones de edilicia al desarrollo de la copa, son como los eucaliptos de los laterales que vimos la otra vez. Tienen una copa, expresan la copa casi habitual de la Sófora, es decir, más bien ancha que alta. En cambio, los de este lado tienen la restricción de competencia a la derecha con los árboles de la vereda de enfrente, y a la izquierda con la edificación. Y lo que no tienen restricción edilicia lo han tenido por poda justamente para no tener interferencia. Entonces estos, de este lado, en general, son más esbeltos que estos. Se ve, no sé, como una copa no densa. Bueno, pero eso porque el análisis fue finales de, ahí dice la fecha, julio, todavía estaban prácticamente digamos, cambiando la hoja, no tenía casi, las hojas que ves son hojas amarillas. Ah, ok. Sí, no eso olvídate, porque igual la Sófora no es una copa tan densa, es como una tipa, digamos, ¿no? Unas tipas, una cosa así. Pero a lo que voy es que, si yo les tuviera que, lo voy a hacer acá para, a ver cómo se lo digo, por acá, vamos a poner que, del lado derecho, la copa de la Sófora es así. Porque de este lado no hay restricciones, ahí está abierto, hasta la vía hay 50 metros, 60 metros. Y después de la vía hasta la próxima casa, o sea, hay como 100 metros libres. En cambio, de este lado, las copas en general son más así. Porque por un lado tienen la restricción de este lado de las copas y de este lado las edificaciones, ¿no? Entonces, si los vientos predominantes son de este lado, esta copa está más armada para resistir el viento, ¿cierto? Claro. Esa es la explicación de algún modo. Bueno, eso hasta ahí, a eso le llamamos una evaluación, si quieren, de nivel 3, es decir, una evaluación visual rápida. ¿Para qué me sirve a mí? Si yo encuentro, supónganse, todos esos árboles que yo les marqué como monitoreo, los que aparecían con el naranjita,
que aparecían con naranja, Sí, para podríamos... prevenir. ¿Eh? Para prevenir, Ramiro. Claro, pero suponete que yo digo, bueno, che, yo acá tengo dudas con esto. Esa evaluación visual rápida me deja dudas. Entonces yo digo, bueno, estos son para monitorear más finito, o sea, para hacer un análisis un poquito más fino. Si yo quisiera hacer un análisis más fino, uso otra metodología, que es esta que les voy a mostrar ahora, que se llama análisis de riesgo probable individual, metodología cuantitativa. Es decir, acá lo que voy a hacer es analizar con más detalle el árbol individual. Entonces, yo voy acá con un ejemplo. Si uso una planilla, ahora la vamos a ver la planilla, y en este caso, fíjense que acá yo ya mido la altura del árbol, le mido el DAP, cosa que con los otros no hacía, calculo el índice de esbeltez. El índice de esbeltez es la relación que hay entre el diámetro, el DAP y la altura. Si ese índice te da menor a 50, significa que el árbol es poco esbelto. Si algo esbelto es un poco lo que está, volviendo al ejemplo de los eucaliptus, esto es algo esbelto, un árbol con esta configuración es esbelto, y un árbol no esbelto es esto, un árbol bajo con copa ancha. Son los dos extremos. Cuanto más esbelto es el árbol, más chance de fallo hay, ¿no es cierto? Porque recuerden que es una especie de cola de león. Recuerden que yo les daba el ejemplo del martillo parado. Chances de que se caigan son mayores. De que se quiebre o que falle. Analizamos el entorno, en este caso una zona residencial, alta proporción de árboles de gran tamaño, coníferas y plátanos. Eso me sirve para analizar circulación de personas, circulación de autos, protección de otros árboles. Entonces, fíjense, la calle que los circundan son de bajo tránsito vehicular y peatonal. No hay viviendas o partes de estas en el área a 1,5 veces la altura del árbol. Es decir que si el árbol tiene casi 10 metros, 15 metros a la redonda no hay construcciones. La época de vientos principal y de tormentas es de agosto hasta fines de enero, o sea, cuando el árbol tiene follaje. La vereda, que parezca un detalle no menor esto, tiene riego por aspersión todos los días para el césped. Recuerden que decimos que las raíces son oportunistas y si hay riego arriba, las raíces finitas se van a desarrollar todas arriba y muchas de las de anclaje también. Y el suelo en general es arenoso, típico de este sector, profundo, no hay tosca cercano, es un suelo suelto, arenoso. Eso me da un indicio de que el desarrollo radicular en profundidad no debería ser, no hay impedimentos mecánicos. Y empezamos a evaluar el árbol, hay algunas fotos, ¿no? Esta es una imagen de Google Earth, de noviembre de 2013. El árbol que yo estoy analizando, estas fotos son de mayo del 2021. Hay una gran calle, esto es el árbol, es el punto rojo. Y a 90 metros del árbol hay una avenida de plátanos de más de 15 metros de altura. Fíjense, es una zona residencial. Los vientos predominantes, la flecha azul. Yo ya puedo inferir que ante vientos predominantes la velocidad del viento que puede impactar a este árbol seguramente está disminuida por toda esta masa forestal, ¿no? Acá. ¿Que vieron cortinas forestales? ¿Se acuerdan? Vimos que hay una especie de zona de protección por detrás de la cortina que está relacionada en la longitud respecto a la altura. Bien, aunque esto no es una cortina, funciona casi como tal. Vemos todas las vistas del árbol de distintos puntos, a noviembre de 2013. Cómo está expuesto enfrente, fíjense, es todo un campo deportivo, entonces hay una exposición distinta acá. ¿Qué marco acá? Cables. Lo más cercano, el árbol es este. Hay tapiales. Esa es la vista hacia el noroeste, sería.
la vista hacia el sudoeste. Sudoeste, sí. Bueno, ¿y qué instrumental utilizamos? Esta es la planilla, ahora la van a ver en detalle la planilla. Usamos un taladro común y corriente de batería con una mechita finita, binoculares, para poder ver en la copa si hay algún detalle. Fíjense, completamente distinto a lo que yo hice en el otro, ¿no? Acá hay mucho detalle de lo que estamos observando. Una varilla para sondear si hay el martillo, que también ya lo usamos. Una cámara de fotos por ahí con algún zoom para poder buscar en la copa alguna grieta, alguna cavidad y evaluar alguna cuestión. Un clinómetro que es para medir altura. Porque no tengas una cinta métrica, no es lo más recomendable, porque es una cinta de modista para medir circunferencia del árbol. Características del árbol. Presencia de una gran herida en el tronco desde el cuello hasta el 1,30 m. Producto de un accidente con un cuatriciclo hace unos 10 años. Recuerden que esto se hizo en el 2021. El árbol tiene 15 años aproximadamente. Esto no es que yo lo sabía, sino que hago entrevisto a la persona que me solicita este análisis, porque en realidad la persona vio que le llamaba la atención esa grieta y quería saber si eso era un problema grave o no. Entonces, entre todas las cosas que hacemos es tratar de sacar la información de si sabía por qué había ocurrido esa grieta. En gran parte la herida pareciera haber desarrollado un callo con corteza, el cual se está desprendiendo. Otra herida que parece la continuación de la basal está cerca de la primera bifurcación, ahora vamos a ver las fotos. Hay una grieta de unos 10 centímetros de extensión con un exudado. Hay una poda de refaldado de hace unos 3 años, donde se retuvo el 60% de la copa, eso está bien, se eliminó una rama codominante. Fíjense toda la información que se registra. No hay indicios en la copa de daños ni se observan ramas muertas. El sondeo del tronco, la herida y las partes sanas con masa de goma no evidenció volcamiento. El sondeo del sistema radicular, nos dice, con esa varilla, yo sondeaba raíces, y cuando uno encuentra las raíces con ese punzón, uno se da cuenta si la raíz está dura porque genera una resistencia al punzón o porque están huecas, ¿no? Y por último, con el taladro lo que hicimos fue todo esto que ven acá, excepto un clinómetro que se puede reemplazar para medir la altura con una app, bajan una app del celu para medir la altura, todo lo otro es conseguible. La cámara de fotos no es indispensable, esta. Y un binocular puede, si lo consiguen bien, si es un árbol de 20 metros o de 30 metros es necesario, pero para un árbol de 10 como este no es indispensable, y este tipo de taladros también se consigue fácilmente. Lo que hacemos, perforamos hasta la profundidad de 5,6 centímetros, que es el 35% del radio. Esas perforaciones se hicieron a 20 centímetros, a 80 y 1,20 m desde el suelo. Uno lo que busca es observar la viruta que va saliendo de la mecha. Si la viruta es color crema y sin decoloración, y no hay variaciones en la resistencia cuando yo estoy perforando con el taladro, se entiende que hay madera sana. ¿Por qué lo del 35%? Esto es bastante relativo, pero sirve como indicador. Porque nosotros decimos que si yo pudiera hacer, esto es el corte transversal de un árbol, ¿no? Una rodaja. El 35% de esto, del radio, este es el centro del árbol. Si esto es el 35%, hay bibliografía que dice que si el árbol tiene el 35% de su tronco sano, toda esta parte, en general no hay una pérdida de resistencia que pueda afectar gravemente la estabilidad de ese árbol. Todo esto entre comillas, porque, insisto, son seres vivos, y estamos suponiendo, porque yo no estoy viendo el interior del árbol,
pero podemos suponer algo, ¿no? Entonces yo lo que hago con la mecha es, medimos el diámetro, sacamos el radio, saco el 35% del radio y perforo hasta ahí. Entonces, si yo observo que toda la viruta que sale es madera sana, no me preocupo tanto. Pero fíjense todo que allá nada que ver con otro. El otro era mucho más rápido. Esto lleva media hora cada árbol. Imagínense hacerlo para 200 árboles, no vale. Lo que sí vale es pasar primero por el otro método como filtro y de 200 que queden 10 para hacerle este tipo de análisis. Que sí lo van a meditar esos 10. Bueno, ahí va algunas fotos más y empezamos a ver un poco los detalles. Recuerden que es un liquidámbar. Ahí está la herida, eso es lo que... La herida, ven que hay cambio muerto acá en madera muerta y esta grieta me está marcando madera muerta acá. Esto es más o menos hasta 1,20 m. Ven que se ve abajo madera muerta. Y acá hay como una grieta ahí. ¿Ven? Esas grietas de madera. Y unas más. Y hay un exudado resinoso. Algunas grietas más. Una herida. Ese es un corte de poda de una codominante que había ahí. Las podas refaldado, ven que en general están bien hechas. Ese es el exudado resinoso. Y acá hay que hacer una salvedad. ¿Ustedes saben por qué los liquidámbar se llaman liquidámbar? Yo no. ¿Lo saben? Bueno, Yo no. No, los liquidámbar son de origen del hemisferio norte, Estados Unidos, o de América del Norte, no de Estados Unidos. Y justamente se llaman liquid ámbar, por ámbar líquido, ¿sí? Es como un ámbar. El ámbar es como una especie de una cera, ¿no es cierto? Se cristaliza, ¿no es cierto? Como una especie de cera cristalizada. Y esto es líquido ámbar, es un exudado, color ámbar, líquido. Por eso se llama líquido ámbar. O sea que uno que debe pensar, este exudado en los liquidámbar es casi habitual ante cualquier problemita. O sea, no es algo que enseguida uno lo tiene que asociar con una falla importante o un problema grave. Bueno, hay otra grieta, pero eso, insisto, no es algo que nos llame demasiado la atención. Lo más preocupante es la herida grande de suelo. Esta es la planilla, una planilla estandarizada, no vamos a entrar en detalle, donde se van registrando exposición al viento, un poco los detalles de lo que yo les mostraba. Y se va estableciendo la probabilidad de fallo. Sigue siendo subjetiva, pero esta tablita que empieza a trabajar con la probabilidad de fallo, me empieza a arrimar un poquito más a la probabilidad de riesgo de caída del árbol, o de fallo del árbol, ¿no? O de una parte del árbol. No me voy a poner a explicar porque si no vamos a estar un siglo con esto, pero esto necesita de cierta capacitación para formarse un poquito para hacerla, pero tampoco es imposible. Y lo que sí me permite es arrimar esta planilla. Un poco yo lo que transmití acá era explicar lo que está diciendo la planilla, todo esto, ¿no? Lo que aparece acá. En general, las conclusiones sobre este árbol es que no hay problemas ni en copa ni en raíces, solo en el tronco principal hasta los 3 metros. Esas heridas y los exudados que, insisto, no son un gran problema, pero me hacen poner el ojo ahí. Es un árbol en estado juvenil, recuerden que decíamos que tiene 15 años, con una alta capacidad de reacción. No es lo mismo un liquidámbar que tenga 80 años con esa herida. Entonces es probable que siga teniendo una buena capacidad de reacción. Mi conclusión en general fue que realizar una revisión del tronco, principalmente las grietas en la madera muerta, luego de tormentas o de fuertes vientos. Es decir, esas grietas que yo marqué, evaluar cómo se comportan, si se siguen abriendo, si se magnifican o no. Si esta grieta
yo vengo dentro de un año y está es mucho más grande, alargada, bueno, a mí me está haciendo pensar en que tal vez tengamos un problema más grave. Y volver a realizar este análisis en 2 años. ¿No? Esa es una recomendación, es decir, volver a realizar el análisis a los 2 años. Este árbol no se sacó, no tuvo problemas hasta ahora, lo que no quiere decir que, no sé, en 10 años el árbol deba sacarse. ¿Sí? La clave para este tipo de situaciones es el monitoreo. ¿Sí? Ramiro, y te hago Sí. una consulta no en relación al árbol, sino al trabajo. ¿Cómo Sí. presupuestas un trabajo así? ¿Cómo se presupuesta? En Primero, líneas generales, ¿no? sí, no, en realidad es una cuestión, yo lo hago por cuestiones de tiempo. O sea, el tiempo que me lleva el Claro, relevamiento, hora hombre. exacto, más el tiempo que me lleva armar el informe. Ok, Por ejemplo, ese de la municipalidad, para que vos tengas una idea, yo creo que estuve, no me acuerdo, pero poner 3 días de trabajo de campo y los 3, 4 días de gabinete. ok, Sumado a eso es el costo más gasto, ¿no? Pues eso, básicamente claro. los gastos, el movimiento con vehículos, mucho más. Eh, a ver, siempre hay que aclarar esto, que uno, primero que todo análisis de riesgo eh, tiene limitaciones. Yo no puedo, en ningún momento le puedo decir a alguien, quédate tranquilo macho que no va a pasar nada, que no se te va a caer nunca el árbol. Eso sería una irresponsabilidad de parte mía. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, voy a buscar otro que era de una quinta, por eso lo voy a buscar. Lo que uno tiene que hacer es transmitirle al cliente que tiene que quedarse no tranquilo, o sea, a ver, que puede pasar, mañana acá pasa un viento de 140 kilómetros por hora o de 80 kilómetros por hora y un árbol que catalogado de bajo riesgo puede caerse. Sin ningún indicio visual de riesgo. Si un árbol perfectamente sano se puede caer. ¿Por qué? Porque justo la ráfaga de viento hizo un remolino en ese sector y se llevó puesto 5 árboles que eran recontra sanos. Entonces, eso es impredecible, no lo podemos predecir nosotros. O puede haber algún problema a nivel radicular que no lo estamos viendo y que es muy difícil de evaluar y obviamente si uno lo quisiera evaluar tiene un costo altísimo. Ahora, en realidad uno cuando convive con árboles convive con el riesgo, como cuando convivimos con el riesgo cuando nos subimos arriba en auto y hacemos 800 kilómetros, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. O sea, y a veces, ¿cómo manejamos el riesgo vial si yo manejo un vehículo? Bueno, yo me sé las leyes de tránsito, me pongo el cinturón de seguridad, tengo un auto lo más seguro posible, pero si de frente viene un borrachín, ¿cómo lo manejo yo? Eso no lo puedo administrar yo ese riesgo. Ante ese riesgo estoy abierto el día que me subo arriba una ruta. Bueno, con los árboles de algún modo pasa eso. Y en eso hay que ser sincero. Después que el cliente defina qué quiere hacer. ¿No es cierto? Si convive con el riesgo, dice, no, yo la verdad no convivo con el riesgo, sacame todos los árboles, poneme todo el laurel de jardín. Bueno, son misiones de la vida. La verdad que es así. Este que les muestro es de una propiedad privada, una casa quinta, que la persona, 50 por 50 tiene la casa quinta, se fue a vivir ahí, no sé si lo ven bien, me parece que es una chotona. Claro, ¿qué le pasó a él? Está medio chiquito, ¿Se pero ve? se ve. Sí, se ve. Bueno, le voy a mostrar fotos de... Se ve más grande. Bueno. Me llama porque dice, mira, pasó una tormenta, le tiro una planta, llama, a ver si la ven ahí, Sí, ahí en Tocón. sí, sí, sí. Esa planta se le cayó, y la persona que le fue a sacar la planta le dice, che, el resto están iguales, tenés que sacar a todas. En todas significaban
38 árboles. Entonces, esta persona me llama y dice, che, mira, esta persona me dijo esto, obviamente el tipo es médico, no tiene la más pálida idea de la planta. Pero me dice, yo me vine a vivir acá por los árboles, compré la quinta por los árboles. Si tengo que sacar toda la planta, vendo la quinta y me vuelvo a mi casa del centro. Entonces me dice, decime vos qué hay que hacer. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una evaluación visual rápida de todo este grupo de árboles, de los 38 árboles que había, de cerco, que es una especie de, a ver si les muestro la imagen, de cerco. No, aquí está. Ah, acá está. Bueno, están ahí. Si vamos para allá, para acá. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí están. Esa es la quinta. Los puntitos son el centro del árbol. Y estas son las especies. ¿Ven? Lo que está en amarillo, un solo calocedro. Hay algún cedro de Dara dando vuelta. Un ceibo. Un pino de Alepo. Y el resto son toda una especie de cortina de ciprés arizónica. El que sacó estaba entre el 25 y el 26, ese que se había caído, que cayó para acá. Bueno, las recomendaciones que nosotros hicimos después de la evaluación de riesgo es esta. Un grupo de árboles cableado, ahora les explico qué es el cableado, que son dos, 4. Monitoreo anual o bianual para los que están en amarillo, pero no extracción. Poda de algunas ramas que estaban con algún conflicto en algunos árboles, no son muchos, son 3 o 4, y el resto, los que están en rosa, no hay ninguna recomendación para hacer, o sea, no hay nada para hacerlos. Fíjense cómo pasamos de tenés que sacar a todos porque se te van a caer a no sacar ninguno. Y acá está un poco la tablita, esa misma que vimos hoy, pero bueno, con las recomendaciones. Acá no le pusimos riesgo alto, medio, bajo, sino directamente las recomendaciones que hacían. Quiero mostrar algún árbol. Bueno, esa era un poco la estructura del cerco. Ahí, del árbol, de una poda, había un árbol seco que lo habían podado también, lo habían sacado, y estaban los rollizos, y ven que hay un inicio de pudrición. Bueno, esta era una opción porque planteaba sacar un grupo ahí que no entraba solo en la pileta. Esa es otra historia. Ahí está el cedro de Dara. Ese era fíjense, el ciprés que se había caído. Observen cómo si yo hubiera metido una mecha desde acá para adentro, hubiera encontrado todo esto sano, y acá ven que se nota que la madera está blanda, es una madera corchosa, ¿no? Sí. Pero a esto le llamamos pared remanente, es decir, esto es lo que... El árbol en realidad no se cayó, se quebró una parte de la copa. Y ahora les voy a decir qué se quebró. O sea que yo, en principio, sin haber visto el árbol entero, casi no lo hubiera casi con seguridad no hubiera recomendado la extracción tampoco. Bueno, ahí se ve también en otro árbol, en una rama de otro árbol. Indicios. Esto es lo que vamos a ver después, bueno, no lo vamos a llegar a ver hoy, pero esto que ven en rojo es una barrera de protección que genera el árbol y que separa la parte sana de la parte enferma. Esa es la compartimentación. Exactamente. Esto que está mal, ya lo saben por la poda. Entonces, fíjense cuántas cosas hay mal de gestión. Y probablemente la misma persona, no digo que sea la misma, pero personas sin capacitación, es decir, son parqueros, no tengo nada contra esa persona, pero asustan a una persona diciéndole se te van a caer todo, y es la misma persona que después no sabe intervenir un árbol, es decir, no sabe podar un árbol, ¿no? Dejan estos tocones que después se empiezan a secar y generan pudrición hacia adentro, ya lo vimos eso. O sea que ustedes cuando trabajen de esto, cuando observen esto ya saben qué tienen que decir. Dijo bueno, Ramiro. Claro, me echan la culpa a mí cualquier cosa. Dijo Ramiro tal cosa.
El árbol que se quebró, en realidad, era muy parecido a esto. Es decir, ¿qué es esto? Un eje codominante. No hay un eje único, sino que hay dos ejes, y si observan acá al medio, hay corteza incluida. Sí. Esto durante años junta humedad acá adentro, es probable que se haya empezado a pudrir y la producción haya avanzado hacia abajo, y es esa madera corchosa que vimos en el corte al ras. Y lo que se quebró en una tormenta fue la mitad de esto. Es como que se partió de acá y se cayó. Bien. ¿Cuál es mi recomendación con este tipo de estructura? Hacerle cableado, con cables de acero. Lo mismo en este. ¿Bien? Se hace un cable. Es un trabajo que hay que hacerlo muy bien. Hay que hacer el cálculo de qué diámetro de cable se usa y demás. Eso se puede hacer, pero se ponen varillas roscadas o ganchos con rosca en la madera, y después se tensa un cable de acero para generar una mejor resistencia entre esta estructura y esta. Bueno, ven ahí otra bifurcación desde abajo. Luego volvemos a la misma. Pero me quería mostrar el informe que, ¿cómo es lo de la...? A ver. Bueno, no lo voy a hacer en pantalla completa, lo voy a hacer en el cableado. No estoy ni cable ni nada, chico. Sustentación, no, pero no tengo ninguna foto de la sustentación. No, pensé que tenía una foto de la sustentación. Pero si buscamos, a ver, vamos a poner acá. Pueden buscar cabling también. Ahí a ver si vemos una imagen. Bueno, ven. Ahí tenemos, en algunos se hacen con un material como si fueran cuerdas. Los europeos usan este mecanismo mucho. Pero en general se usa con cables de acero. Ramiro, ¿y ese cable no lastima el árbol o le pones algo? No, como porque estaba vos en lo que esa haces imagen? es, en este caso ves que Lo está, enfundás. claro, está enfundado y esto se revisa cada tanto. La otra alternativa es colocar, se agujerea el tronco, o sea, se taladra, se coloca una varilla roscada que pase de lado a lado Ah, sí, ya lo habías dicho. y del Sí, otro me lado acuerdo. pones un gancho. Entonces, Claro, y sobre el gancho se engancha el cable. Eso es mejor para mí porque permite que el crecimiento del árbol no haya estrangulamiento nunca. Siempre va a crecer, claro. va a crecer y va a ir incluyendo Sí, sí, va a medida que tomando crezca el árbol, va a ir. sí, sí, sí. Exacto. Ven acá hay un ejemplo en esta. Ejemplo de esta foto. Si le ven. Se ve ¿ven cómo está? Sí. Ramiro, ¿y esa perforación, por decirlo de alguna manera, queda al vacío? O sea, ¿no puede ser una entrada de algo para el árbol? No, primero porque, a ver, siempre puede ser, pero en realidad vos hacés, siempre se hace, está normado, Ajá. suponete. Yo ahora no me acuerdo bien, pero vamos a suponer que vos vas a usar una varilla roscada de, no sé, 12 milímetros. Varilla roscada tiene que ser 12 y el agujero es 12, pero si usás no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero son como unos Sí, sí, para tornillos. que no quede aire, digamos. Exacto. Se Sí, usa sí. 10 milímetros y el tornillo tiene 12, ¿no es cierto? Esa sería. En este caso, por ejemplo, mira, algo así, vos haces un agujero de 10 milímetros y el diámetro de esto tiene 12. Esto no pasa de lado a lado, sino que se enrosca acá nomás, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Entonces vos esto lo haces rama contra rama, como en esta, mira. ¿Ves? Ajá, sí, sí. Esto se hace de 1/3 de la copa para arriba. Perdón, el tercio superior. Los 2 tercios restantes no llevan esto. Esto es el tercio superior de la copa. Se hace
se calcula cuántos cables de estos deben ir, y lo que hace es esto ayudar a que esto no trabaje abriéndose por oscilación, ¿no? Después lo otro que se hace es lo que se llama tracing. A ver si aparece tracing. Pero el otro es con varilla roja. Esto. Nosotros lo hicimos hace poquito en un árbol. Acá hay una imagen, ¿ven? No sé si llegan a ver ahí. Sí, se ve. La varilla roscada va desde acá hasta acá, que tiene arandela y tuerca, arandela y tuerca. Esto se hace en las bases, más sobre las bases, cuando yo tengo una bifurcación baja. Ajá. No se usa cable, sino que se taladra de lado a lado. Hay que tener un mototaladro, hay que tener mechas especiales, toda una historieta. Nosotros lo hicimos en un árbol que era chiquito, un fresno chiquito, lo pudimos hacer porque nos daba la mecha, pero si no es medio complicado la cosa. Pero son alternativas de manejo a la extracción. Fíjese otro ejemplo. Ramiro, una pregunta. ¿Y ahí la varilla roscada esa que ponen cerca de la base, digamos, sí o sí tiene que ir acompañada del cableado superior? No necesariamente. Pero vos ahí en ese caso no tenés, digamos, si bueno, hay que ver, claro, qué altura tiene el árbol, digamos, pero Sí. en general, digamos, tenés digamos, mucha más flexión arriba que abajo. Sí, pero vos por ahí podés tener, yo voy a buscar la foto a ver si la encuentro. Podés tener una situación de que se haya quebrado, se haya rajado, y no necesariamente necesites cablear arriba. Porque en realidad puede ser una falla abajo que la resolvés con el varillado. El varillado se hace, incluso se ponen varias, qué sé yo, cada 10 centímetros se van poniendo cruzadas, tiene toda una técnica. Yo estoy buscando a ver si encuentro la foto, si la voy a mostrar. Lástima que no era paciente, pero no me acuerdo cuándo lo hicimos. Lo hicimos este año. Voy a mostrar igual. Mira. No sé. Acá, mira, justito. Vamos a tratar de verlo, ¿verdad? A ver si las podemos ver acá. Ahí, ¿no? Bueno, ¿lo ven ahí? Sí, se ve. Miren que mi computadora viene medio pedal. ¿Ven que hay varias varillas? Pero, che. Ahí, ¿no? Se ve bien, ¿eh? Bueno, ven ahí pusimos 3 varillas, que hasta donde nos dio la mecha, la verdad. Esta era la situación, era un freno no muy grande, porque no me acuerdo, pero creo que tendría acá el diámetro acá serían 20 y pico centímetros, pero ven que era una grieta muy grande que ya se había empezado a abrir, es decir, empezaba a tomar altura el árbol y el esfuerzo de viento ya la empezaba a partir. En este árbol, sí, como vos decís, hace falta cableado. Pero hay situaciones que no es tan necesario eso. ¿Por qué acá falta cableado? Porque hay una inserción muy cerrada y allá arriba el esfuerzo es demasiado y se seguía abriendo. Ya con la varilla menos, pero probablemente con crecimiento de diámetro podría ser un problema. Bien, ahí se ven las. Son varillas de 12 milímetros. 10 o 12, no me acuerdo. Se pone una tuerca, 2 tuercas, una contratuerca y después se remacha esto para que no haya posibilidad de salir. Es decir, con una
con un cortafierro y una masa se le pega en la punta esta para que se arme una rebaba y no se salga la tuerca para atrás, o no la saquen. Porque el esfuerzo es mucho, o sea, pueden llegar a moverlos. Entonces, se hace eso. Ramiro, ¿y qué determina que se haga abajo o en el primer tercio de arriba? Bueno, a ver, en general, cuando vos tenés árboles mucho más grandes, esto es un árbol que no superaba los 6 metros de altura, y no meritaba, digamos, arriba todavía. Yo, en el momento que lo hicimos, no lo ameritaba. Yo creo que hoy capaz que le pondría un tensor arriba. Pero en general, con árboles más grandes, a veces no necesitas tener grieta abajo para tener la necesidad de cablear arriba. Esa es la verdad. Yo creo que le estaba mostrando hoy. El hecho que le mostré recién. Digamos, Ramiro, que también es un análisis visual, ¿o no? De hablar. Por ejemplo, en este. Claro. Porque a veces tampoco te da el diámetro para pasar una varilla. Imagínate esto. Acá, por ejemplo, esto no es corteza incluida, sino que es, digamos, como una especie de labio que se fue formando por el crecimiento, pero no hay corteza incluida. Entonces no tiene sentido. Acá no veo grietas, no se veían grietas que justifiquen hacer un varillado acá. Porque ahí sí, el cableado es arriba, y el cableado es bien arriba. Acá. Sí, porque es donde más incidiría. Donde, sí, claro, donde más se da digamos, esa flexión que hace la copa, sí, ¿no? sí. Y las chances de que eso repercuta abajo. Si yo ya tuviera grietas marcadas acá abajo, sí tengo que reforzar con alguna varilla, con varillas acá abajo. O sea que la altura también ahí determinaría decidir La hacerlo. altura y la forma, claro, por ejemplo acá, esto es una forma, fíjate que es una B corta bien... Sí, bien pronunciada. Bien pronunciada, bien cerrada. Si yo tuviera ves que hay como 3 o 4 ejes principales, si yo los tuviera de otro modo abierto, tal vez no es necesario eso. Pero ¿qué pasa? Esto me está dando, y además yo ya tuve el fallo al lado de un árbol con la misma situación. Entonces, esta es la exposición al norte, este árbol es el total de la gráfica. Ahí. El árbol que yo les mostraba recién es el que dice cableado, fíjense, el 22. Es decir, y acá está el norte, o sea, y acá está todo campo abierto, o sea que las chances de que pase lo mismo que le pasó al otro que se cayó acá son altas, ¿no? El que se cayó, que determinó, que fue el desencadenante de este análisis, era otro acá, pero ese, que yo les muestro abajo, es este, entre el 22 y el 23. El 22 amerita que le hagamos este cableado porque las chances de que le pase lo mismo que al otro son altas. Y a este también. Tengo una dudita. Tengo una duda. A ver. Si el árbol va creciendo en diámetro, Sí. y vos le pones esa barra con las tuercas y sigue creciendo, ¿cómo se complementa? Porque vos pensás que vos no lo estrangulás. El árbol puede seguir creciendo y va a quedar esa varilla. Por ejemplo, en este que yo te mostraba el fresno. Si vos vinieras dentro de, no sé, 10 años, y vas a ver, capaz que esa varilla ya ni la ves, si el árbol sigue creciendo en diámetro. O estás viendo capaz que una puntita nomás. Y quedan adentro, o sea, al árbol no le genera nada porque no hay un estrangulamiento del cambio, que es lo que permite que siga creciendo en diámetro. Y a medida que va quedando dentro de la madera, sigue, o sea, la resistencia no la pierde. La resistencia me refiero a la tracción, ¿no es cierto?, que genera la fuerza tendiendo a separar estas dos, ¿no es cierto? Que es lo que está contrarrestando. Tal vez la refuerza, o sea, que crezca Sí, tal obvio. vez lo refuerza, obvio. A medida que esto vaya creciendo, esto va a quedar incluido acá adentro y va a funcionar sigue funcionando como está funcionando ahora, como un retén de resistencia a la tracción que tiende a separar esos dos troncos, ¿no?
Esa es un poco la cuestión. ¿Qué va a pasar dentro de 10, 15, 20 años, 25 años, 30 años? No lo sé. Pero para eso es clave el monitoreo. La clave en esto es el monitoreo. Ustedes piensen que siempre insistimos con lo mismo. Los árboles prestan servicio cuando están sanos, cuando están lo mínimamente sujetos a condiciones de estrés y cuando menos se los manosea, cuando más se permite que expresen su copa, su tamaño. Y eso, si este árbol entra en algún decaimiento, empieza a ser riesgoso, falla el mecanismo falla más arriba, faltaron más varillas, todo eso surge si yo lo monitoreo. Esto es como pensar que yo un día voy al médico y me dice, no, tenés colesterol, bueno, tomaba pastillas y tomo una semana y no tomo más. No. Uno tiene, después vuelve al médico a los 6 meses, al año, lo que sea. Bueno, esto necesita de esa asistencia periódica. ¿Todos los meses? No. ¿Todos los años? Puede ser. ¿Cada 2 años? También. ¿Cada 5? Sí, son seres vivos. Exacto. Como el veterinario para el perro, claro. Exacto. No es algo que uno dice, bueno, listo, le pusimos la varilla y ya está, nos olvidamos de 20 años. No. Tal vez necesito un monitoreo. Y esa es la clave, porque cuanto más haga monitoreo, más voy a reducir intervenciones. Porque muchas veces terminamos haciendo intervenciones severas y de alto costo por no haber monitoreado a tiempo y haber resuelto problemas cuando el árbol era joven. Este problema, con un árbol de 4,5 metros, es más fácil de resolver que si este árbol hubiera seguido manifestándose de ese modo y hubiera sido más grande. Esto es un aromo que falló este fin de semana con una tormenta. Ya había fallado antes y terminó de fallar. Una muy mala estructura de árbol, de copa. Ejes codominantes, con corteza incluida. Ya había un fallo previo de uno de esos ejes codominantes, quedaron estos 2 remanentes que en otro efecto de viento volvió a fallar. Esto es nunca haber hecho gestión de poda de estos árboles cuando eran jóvenes. Entonces, ahora el problema es grave. Es más grave. ¿Se resuelve esto podando? Sí, pero me queda este remanente que ¿qué hago con esto? ¿Sigo dejando ese árbol? Entonces, y eso parte también de una muy mala elección de la especie. Yo ya le he dicho que el aromo, yo creo que no es un árbol indicado para, como en este caso, un barrio que se llama Los Aromos, que le metieron aromo por toda la vereda. Porque queda muy lindo en floración, incluso la floración es interesante porque en pleno julio, que es cuando no florece nada. Fantástico. Pero uno tiene que evaluar, ya saben que yo les he dicho que evaluamos no solamente lo estético, sino que lo funcional, porque esto presta servicios. Y yo no puedo tener árboles, como en este caso, que tienen 20 años, que ya empiezan a tener problemas, como este. Ya empieza a ser un problema grave. Entonces, bueno, un poco es eso. Espero que se haya entendido un poquito lo de riesgo. Nos queda por ver... ¿Sí se entendió? COVID. Sí, yo creo que, a ver, podemos hablar un montón de esto como con todas las cosas en la materia. A mí me interesa que ustedes sepan que todas estas herramientas existen y si a alguno le interesa meter un poquito más el ojo, lo puede hacer. Y que en realidad son técnicas que sirven para documentar un montón de situaciones, de problemas que pueden tener los árboles, y a partir de eso tomar decisiones. Yo les mostré estos ejemplos de esa calle de las Zóforas, por ejemplo, porque le permite a un municipio tomar decisiones y ser más preciso con esas decisiones. Y además, ser mucho más, más coherente, más preciso, en cuanto a cómo va a transmitir las acciones que está tomando a la comunidad que es la que paga los impuestos. Es decir, si mañana viene un vecino y dice, che, no, pero mira, están sacando 25 Zóforas, vamos a atarnos porque el municipio está talando. Bueno, entonces, acá hay un argumento, un estudio, una evaluación que se llegó a esto, ¿cierto? Y la metodología utilizada es válida.
Distinto si yo lo hubiera hecho, porque a mí me pareció decir, bueno, mirá, no, esta hay que sacarla, esta también. Incluso mi recomendación fue de las 20 y pico, tal vez no sacarlas todas juntas, porque tampoco es que hay un riesgo inmediato, pero sí plantearse en 2 o 3 años sacar las 20 y pico plantas. Y a su vez ir reponiendo, porque es parte un poco también de la dinámica de un bosque urbano. No podemos tener árboles a veces de 400, 500, todo el arbolado de 400, 500 años en una ciudad, sería un problemón fenomenal. Entonces tiene que haber una dinámica de recambio, de renovación. ¿Cuándo se da esa dinámica? Bueno, este tipo de metodologías me permiten arribar a conclusiones para ir determinando eso. Bien. ¿Preguntas de esto? Preguntas del práctico 2, si quieren. No. Vamos a hacer lo siguiente. Práctico 2 va a estar habilitado hasta 15 días, 17. Igual que la otra vez, hasta el 17 abrimos buzón para el 2. Pero entonces no lo hacemos en el presencial. Ah, Claro. perdón, tiene razón. Lo hacemos Claro, hasta el- pues sí, yo hasta el- entiendo Tenemos que la es opción de ver presencial. ahí. Sí, no, tiene razón, perdón. Lo vamos a hacer 31 entonces. ¿Parece? Sí. Bien. Porque no se nos monta enseguida con el práctico 2, no me acuerdo. Vale, con el práctico 2 no, con el parcial 2. O sea, ¿el trabajo este se puede hacer ya individual? O sea, arrancarlo El mañana trabajo si es quiero. individual. Si Pero querés, mañana lo puedo. cualquier árbol de la Ajá. calle, no está atado a hacerlo no está atado a hacerlo a la presencial, ¿eh? Por eso yo les dije que pueden. ¿Por qué? Porque si hay alguien que no puede ir a la presencial, tiene que entregar el práctico 2, o sea que no está atado a eso. Después de servir la presencial, porque van a recorrer con Fran, o si voy yo conmigo, y evaluar, pero no quiere decir que esté atado a eso, de ninguna manera. No, tenemos tiempo, Bien. 7 del 11. Sí, lo vamos a tener que hacer el 31. Fecha. Para presentarlo. Escúchame, te hago una pregunta, Ramiro. El Sí, tema que dale. decís que no está atado a hacerlo en el presencial, digamos, para la promoción de la asignatura, el viaje sí o sí hay que hacerlo o haciendo el trabajo. No, son dos cosas distintas. La clase presencial es clase presencial. Es decir, vos tenés que ir para estar ahí para entrar en la promoción. Lo que no tiene, lo que yo les digo es que el práctico 2 puede servirles a quienes vayan en la presencial, puede servir la recorrida tal vez para elegir un árbol en esa recorrida y hacer el trabajo con ese árbol, como no. Pueden tomar cualquier árbol y empezar mañana a hacer el trabajo, no hay ningún problema. Son dos cosas Ramiro, distintas. Sí. pero entonces, en ese recorrido de la presencial, ¿cuál sería la devolución de parte nuestra hacia ustedes? No, nada, nosotros, a ver, la clase Ah, presencial es una clase donde la idea es que hacen un recorrido para observar distintas situaciones que se dan en el arbolado urbano, que las hemos visto acá, pero bueno, las vemos en el sitio, en el terreno, es decir, bueno, mirá, acá hay conflicto con cable. Estas situaciones se pueden resolver de esta manera. Especies que están mal ubicadas o mal elegidas para una determinada vereda, por ejemplo, o porque son demasiado grandes, o porque la vereda es demasiado chica. Evaluaciones de interferencias que se dan con infraestructura. ¿Sí? Para eso sirve la clase presencial. Ah, está. Te preguntaba porque en general Sí, no, está todos bien. nos hacen hacer un trabajo después de la clase presencial. Nosotros no. Lo que yo les digo es que puede servirles la presencial para, como en realidad yo después le estamos pidiendo en ese segundo trabajo práctico, una poda, digamos, por decirlo virtual. Y bueno, yo ya vi esta planta ahí, me saqué una duda ahí, uso esa información para hacer el trabajo práctico. Saqué 3 fotos, 5 fotos, aprovecho esa información. ¿Cómo no puede servirles también? Sí, bueno, no, la verdad, yo ya elegí un árbol en la vereda de mi casa y uso ese. Y está perfecto, no hay ningún drama, está bien. Gracias. ¿Bien?
De hecho, ustedes vieron ahí, creo que en los dos ejemplos que les di, uno era con un árbol de oro verde y el otro que estaba en la esquina no era de oro verde. Así que, bien. Para nosotros la presencial es como la clase de hoy, la diferencia que es presencial. Y es un poco cerrar un poco algunos conceptos que vimos hasta ahora. Por ahí si está Fran, está bueno también, porque lo pueden aprovechar para rescatar cuestiones que tienen que ver con la gestión, que son las unidades que nos faltan ver sobre lo último. Es decir, cómo se gestiona el arbolado urbano o un bosque urbano desde un municipio, ¿no? Las cuestiones que empiezan a aparecer, la planificación, qué sé yo, no sé, bueno, la compra de plantas, dificultades, problemas que aparecen, todo ese tipo de cosas sirve para eso, para un poco englobar en una caminata, en una recorrida, un montón de cosas que hemos visto así separadas en unidades y que ahí por ahí lo vemos con ejemplos prácticos y ejemplos palpables, ¿no? Con fotos que les puedo mostrar yo, ¿no? Sí. Bueno, yo a ver que no me veo, pero voy a dejar de compartir. Bueno, entonces, ¿alguna duda con esto? ¿Con el práctico más o menos entendido? Entendido. Nos queda. Sí, se entendió. Sí, sí, sí. A ver, el viernes que viene es feriado. ¿Quieren que hagamos la clase igual, que hagamos una hora como hicimos la otra vez? Yo no tengo problema. ¿O no? ¿O prefieren tomárselo el feriado y que no le echemos la guinda? No sé, yo lo que decidan todos está bien. Yo creo que es feriado y podemos tomarnos el día libre sin problema. No, bueno, hagamos una cosa. Porque después nos queda la del 17. Bueno, está bien, tenemos noviembre. Después yo porque me interesaba explicarle lo de CODIS, pero tenemos igual clases, la de gestión, podemos aprovechar, o la de legislación, que es cortita, también podemos meternos por ahí. No hay drama. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Viernes que viene no tenemos clase. El El 17. 17 sí. 24 presencial. 31 fecha límite para presentación del TP2. Y al otro 7 parcial. siguiente parcial. Que depende con el humor que tenga, le podemos meter más o menos tiempo. Vamos a separar en grupos etarios. Sí. Yo voy última de todo, entonces. Le voy a pedir entonces un Yo certificado. tengo 2 horas y media más o menos para el parcial. Vamos a pedir un certificado de, como es, de oculista, a ver si vende De lejos, vende nacimiento. cerca. Entonces ahí definimos, ¿viste? Sí, Ramiro, un tema te comento, digamos, que está más o menos relacionado, digamos, con lo que veíamos hoy. Un vecino acá en la zona construyó una cabaña sobre 5 cedros. Digamos, tiene 5 cedros alineados y, digamos, armó una base estructural y está agarrada de los 5 troncos principales de los cedros. Ajá. Que siempre a mí me dio, digamos, curiosidad, digamos, porque hay viento fuerte, digamos, cómo es la estabilidad, digamos, de eso. ¿Vos tenés conocimiento de que...? Mira, no soy un experto en eso, pero sí he visto construcciones que en realidad lo que hacen, usan unos varillones grandes, atraviesan todo el tronco con esas varillas y después sobre esas varillas colocan como una estructura metálica que es la que resiste todo. ¿Viste? Sí, en realidad no atravesó los troncos, ¿no? sino que armó, digamos, si este es el tronco, Sí, le puso varillas por los costados sí. de madera y agarró esa varilla de madera con varilla roscada. Ajá. Armó la estructura así y después armó la estructura base y con Sí. tirantes que van apoyados en la base, haciendo tipo Pero puntal. ¿esa varilla roscada atraviesa el tronco o no? No, Va por afuera. por afuera. Los abraza, digamos. Y Claro. ahí la veo complicada, porque pensá que ahí está de algún modo
restringiendo, o no lo va a restringir, va a provocar algún daño con el crecimiento del diámetro. Y Ya además, sí, son grandes, ¿eh? Deben tener, no sé, 50, está bien, pero los cero viene más grande también. Debe sí. tener 50, 60 centímetros de diámetro. De todos modos, yo creo que yo me hubiera inclinado por una varilla roscada que lo atraviese, por el hecho, o que no, si no da los diámetros para que atraviesa, pero sí algo que se enrosque en la madera. ¿Por qué? Vos pensás que todo eso que está por afuera está expuesto a las inclemencias y las chances de que eso se empiece a oxidar y pueda fallar por degradación de ese material Ujú. son más altas que si vos tuvieras algo que está roscado y que después el crecimiento lo va a ir absorbiendo. Que lo va a ir- Mañana voy a ver si le saco foto. Así después Yo la. las que he visto son, como te digo, o sea, tienen como una especie de varilla roscada, si da el diámetro la pasan, pero grandes, tal vez de 1 pulgada, y no sé si no más, y después se rosca sobre esa varilla como una estructura donde va apoyando todo. Donde va apoyando después toda la estructura de la cabaña, por ejemplo, o de lo que sea. Eh, yo he visto eso, sí. Después ¿Pero no, que está en no- altura la cabaña? No entiendo yo. Sí, Claro, está Ah, sobrelevada, sí. está claro. como a 2,5 metros, 3, porque de hecho abajo estaciona el auto. Ah, ahora entiendo. Sí. Sí, Gustavo. Cuando hablabas del sofora, me está dando vuelta la Sí. cabeza. ¿Vos te referías sofora a la acacia del Japón? ¿Era la sofora japónica? Exacto, sófora japónica, exactamente. ¿O es Sí, otro exacto, árbol? la misma. ¿O el Es un estonopio árbol, para los que no lo japónico, conocen. digamos? No, no, sófora Ah, bien. japónica, exacto. Exacto, Yo lo tengo el exacto, árbol esa ese, por misma. eso y los malos Eh, germinan. Y los germinan, sí. sí, Por eso tenía la duda porque pensé que sí, era otro árbol. tiene una chaucha que se va secando, parece como un rosario, y germina re fácil la semilla. Al menos en la base de las plantas, barren la semilla y llueve, se nace en cantidad. Es una planta muy noble, en varios sentidos. Primero que es muy plástica con el clima, resiste bien sequías, heladas, tiene muy buen comportamiento con los vientos. Hay plantas que tienden más el viento fuerte a quebrarse y demás, o a perder ramas. Eso está relacionado como insertan o eh, cómo están las uniones de las ramas. Y la sófora es una planta que es bastante noble en ese sentido, en cuanto a la resistencia a los vientos. Es lenta, diría yo que es de primera magnitud, cercana a los 20 metros puede llegar. Es muy parecida a la estructura como a las titas, incluso la hoja es parecida, nada más que una flor blanca más chiquitita, la pipa, o se la conoce, la flor amarilla Sí, más una grande, más fabácea. luminosa. Sí. Exacto. Sí, pero es muy linda planta. Sí, yo tengo que Para salir. la vereda. Yo justamente tengo que hacer un retirar el árbol. Es enorme, enorme. Claro. Y está sobre una medianera Sí, sí, al se hacen lado. grandes, Tengo se 10 hacen. centímetros, tengo que retirarlo sí o sí. Yo les decía cuando hicimos este relevamiento de esa calle de la Sófora, eh, que una vez se ve un ahuecamiento en una base, y al no tener un seguimiento continuo, o sea, continuo me refiero a 5 o 10 años, qué sé yo, tal vez ese ahuecamiento está hace 40 años. Es decir, capaz que si uno hubiera hecho el relevamiento hace 20 años atrás, se hubiera encontrado con una planta que lo hubiera calificado como de riesgo álgido y seguiría siendo un problema, una planta prácticamente sin inconveniente. Eso tiene que ver mucho con la especie. Si hubiéramos tenido una avenida de álamo, en vez de sófora, este mismo tipo de problemas, probablemente ya hubiéramos tenido problemas con la misma edad, ¿no? Porque es otra madera, es menos, eh, eh, digamos, como estructuralmente es mucho más débil, ¿no? Bueno, gente,
Y yo lo dejé de grabar. Estamos charlando un montón de cosas, está todo bien. Ya se re largo de